Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Este es el taller que vamos a dedicar durante una hora al tema de las webseries, de las series que se emiten en Internet. Mayormente se estrenan algunas de ellas en Internet, otras se estrenan también en pantalla, pero originalmente todo lo que está seleccionado aquí ha sido extraído precisamente porque su modelo de emisión en Internet es el más interesante. Mi nombre es Juan Pablo Seijo. Quiero agradeceros especialmente que estéis aquí un sábado a las 5 de la tarde. Supongo que después de haber pasado por una comida en casa de papá y mamá, las típicas lentejas. Con lo cual mi cometido es intentar que no os durmáis ninguno, ¿eh? La secuencia de contenidos que he elegido y la secuencia de historia que vamos a ver es la siguiente. Voy a hablar primero un poquito sobre lo que fueron los pioneros, los primeros vídeos, las primeras series, webseries que se empezaron a emitir. Veréis que evidentemente, como en todo, o prácticamente como en casi todo lo relacionado con lo audiovisual, han sido los americanos los que han abierto fuego. Luego veremos quiénes fueron los pioneros aquí en España y algunos de los ejemplos. Tenemos ahí sentados a dos de los pioneros que participaron en plus.es en dos de las acciones. Y luego daremos algún salto temporal hasta el 2005 y hablaremos de por qué ha sido tan importante para no solo el tema audiovisual en Internet, sino concretamente también para Internet. Esa fecha es clave y radical, y a partir de ahí pues veremos algunos de los ejemplos que, sobre todo en los dos últimos años, a mi entender, insisto, a mi entender y a mi parecer, y por eso os pido que os hagáis amigos un poco de mi criterio, son los más interesantes tanto en España, dos de ellos, como en lo último que hay ahora mismo y en Estados Unidos y que hemos seleccionado. Bien, hay que hacer una distinción, y sí quería dejar una distinción bastante clara hecha al principio, sobre la diferencia entre lo que son las webseries y lo que son los videoblogs. Aunque hay una por ahí, de la que vamos a mencionar, que empieza apareciendo los videoblogs y acaba terminando como una webserie. Pero es importante que dentro de la parte del contenido, o por lo menos de las intenciones narrativas en las que os voy a incidir a lo largo de toda la charla, quiero que entendáis que yo por webserie entiendo unas piezas audiovisuales de carácter episódico, independientemente de si están hechas en animación o están hechas en cine pasado a vídeo o vídeo digital, pero sí que son episódicas, que tienen un principio y un final. Algunas de ellas son autoconcluyentes, otras no son autoconcluyentes, pero sí tienen un carácter episódico. El videoblog, ese formato en el cual un personaje habla directamente a cámara y va expresando sus cosas, sus cuestiones, sus dudas, sus recelos, y que cuelga y que va dejando colgado y que va hablando, no me interesa tanto como formato de webserie, no desarrolla tantos modelos, salvo este caso concreto del que vamos a hablar y que seguramente todos conocéis, y por eso los he dejado un poco aparte. Bien, bueno, ya os he dicho mi nombre, Juan Pablo Seijo. Mi experiencia en esto viene derivada del hecho de haber pasado unos 10 años trabajando en Canal Plus, más tarde llamada Soge Cable. En los últimos momentos fui director de contenidos del portal plus.es y desde entonces me he dedicado a un montón de historias, sobre todo relacionadas con la supervivencia profesional, algunas de las cuales acaban en ahora mismo consultoría de negocios, sobre todo destinados al tema de nuevas tecnologías y venta online y comercio electrónico. Mi perfil público está colgado por ahí y estaré encantado de contaros cualquier otra cosa. ¿Por dónde vamos a empezar? Si podemos empezar ya con la presentación de diapositivas. Por el primer sitio que os estaba comentando, por Estados Unidos. ¿Y cuándo sale la primera webserie? Pues sale precisamente en el mismo momento en el que Internet, de una manera masiva, empieza a hacerse pública, ¿no? No hay una fecha exacta, pero más o menos está consensuado que 1994 fue el primer momento en el cual los servidores, no solo a través de ARPA y los servidores universitarios que estaban conteniendo o empezando a mover ese germen que luego daría el World Wide Web, se abren y a partir de mediados de 1994 empiezan los determinados pequeños sitios a colgar contenidos. Nacen los proveedores lo que se llamaban los proveedores de acceso, pues American Online, etcétera, en nuestro país Goya Telemática, que salen un poco más tarde, etcétera. Empiezan a condensar tráfico, empiezan a condensar correo electrónico, empiezan a condensar visitas de usuario, empiezan a aparecer los protoportales, empiezan a aparecer Yahoo, Altavista, los buscadores. Y hay un jovencito que concretamente tiene una idea derivada de una idea previa que en 1994 American Online ya estaba empezando a hacer, no en lo que conocemos como la actual web, sino de una manera un poco más profesional, más relativa con las BBS, que se llamaba los Bulletin Board System, y también los foros de Internet, los foros. Es que hay que distinguir entre lo que son los foros ahora y lo que eran entonces, que se llamaba de Quantum Leap. Tú te suscribías a American Online y recibías todas las semanas en tu correo electrónico una serie textual. ¿Qué es una serie textual? Pues como los videojuegos
de rol al principio, que funcionaban en modo donde las animaciones eran muy sencillas, te iban proponiendo determinadas preguntas y en base a esas preguntas te daban a elegir entre dos caminos. Tú elegías un camino y seguías. Bueno, pues este tipo de juegos se hacía solamente por texto. Se considera como la proto-web serie porque evidentemente se distribuía a través de los servidores de Internet de American Online. Tú con la propia suscripción ya el acceso a Internet ya lo tenías. Y bueno, tuvo un relativo éxito. ¿Por qué? Porque era algo como muy novedoso que a nadie se le había ocurrido y que empezaba a funcionar. Pero hubo un chiquillo, me vais a perdonar, pero no recuerdo el nombre ahora mismo, que tuvo una idea de ir más allá. Pensar y recordar que estamos en 1995, que en Estados Unidos debe de haber entre unos 20 y unos 25 millones de usuarios que están empezando a conectarse a eso que se llama Internet. En Estados Unidos la subida de penetración de Internet fue brutal, básicamente porque esta gente siempre ha estado muy acostumbrada a los medios telemáticos de transmisión de información para mantenerse en contacto con familiares en una dimensión geográfica tan grande como es Estados Unidos, y lo que hace es generar un contenido basado en otro contenido que hay en antena, que se llama Melrose Place. Me imagino que todos conoceremos Sensación de Vivir, o nos suena, y lo que hace es algo prácticamente igual, lo clona, lo hace píldoras de 5 minutos y lo mete en Internet. Y además lo convierte en interactivo, y el interactivo en aquel momento era que utilizaban además la web para que los usuarios pudieran ponerse en contacto y escribir mensajes directos a los participantes en la serie, y podían influir incluso en la trama. El interés de este señor, que luego más tarde montaría la productora con la cual estuvieron aproximadamente hasta 2008 funcionando, era generar un contenido que alguien pudiera sponsorizar. Desde el primer momento, las webseries, sobre todo las americanas, estaban enfocadas en la obtención de rendimiento financiero. Funcionó espectacularmente. Tuvo picos de visitas de hasta 100.000 visitas diarias, 100.000 visitas diarias en 1995. Insisto mucho en esto porque me imagino que muchos de vosotros ya pertenecéis a otro momento de entrada en Internet donde, bueno, 100.000 visitas diarias los tiene cualquier blog mediano que esté dentro de los 50 primeros más vistos en España. Pero en aquel momento, 100.000 visitas diarias tumbaba servidores literalmente en Estados Unidos. Y se llegó a establecer una colaboración tan estrecha entre creadores y usuarios que al final estos acababan incidiendo sobre el desarrollo de la trama. No he podido encontrar ningún episodio, lo siento muchísimo, pero sí he encontrado una promo de Entertainment, del canal de entretenimiento, uno de los canales de entretenimiento americano, hablando sobre la serie, donde sale el creador, y ojo a los nostálgicos de Mac, porque vais a ver unas pantallas muy, muy interesantes. Si podemos bajar un poco la luz para poder ver bien la proyección, por favor. How would you like to give... Sí, volvemos a la proyección. Justo donde estábamos antes, pero bajando la luz. Eso es, gracias. How would you like to give Heather Locklear, Andrew Shue, or Daphne Zuniga advice on what their characters should do on Melrose Place? Well, move over, Melrose, because these 5 are the stars of a soap opera on computers, where you can give them feedback anytime you want. It's called The Spot, and it's the first interactive episodic series on the worldwide system of connected computers known as the Internet. And here's how it works. You log into The Spot's address on the Internet, where you read past and present storylines that are combined with video on a daily basis in an innovative way that you've never seen. All the world's a stage, and all the men and women merely players. Digital images like these and information files help fans follow the comings and goings of 5 people who live in a house in Santa Monica, California. And just like Melrose Place, you'll find everything from love affairs to pure gossip. I'm sorry, I didn't mean to watch you go trust. Creator Scott Zacharin believes his show offers fans something primetime TV programs can't. The chance to read whatever stories they want and to talk by computer with their favorite characters through electronic messages known as email. We are able to put things out there that television never could. You can get inside our characters' souls. Fresh entries for the addict. You can then turn around and email a character and give them advice. They'll write back to you, and then you can find out that you affected the story. I don't think Aaron Spelling can do that yet. Me encanta, sobre todo cuando dice, y se pueden mandar mensajes a través de un sistema conocido como email. Vale. Muchas gracias. Bueno, dentro de 20 años estarán hablando de algo interesantísimo que se llama WhatsApp, ¿no? Pero bueno, como habéis visto,
este era uno de los primeros, de hecho la primera webserie que se puede denominar así, además con un contenido bastante, entre comillas, blandito, pero sí que se dieron cuenta de que podían ir un poquito más allá. Y hubo algunos de ellos, como por ejemplo los creadores de Michael Cedil, que es el creador de una productora que se llama Bullseye Art, que dijo, bueno, este formato es fantástico, pero voy a ir un poco más allá porque tengo una cantidad de inquietudes tremendas en el campo de la animación y quiero volcarlas a través de Internet. La animación, a diferencia del vídeo, los primeros tiempos de Internet era mucho más asequible. ¿Por qué? Porque literalmente pesa menos, son muchos menos megas los que tienes que mover, si tienes que mover megas, que el vídeo, y por supuesto te permite llegar un poco más allá. Pero sobre todo les permitía algo mucho más interesante desde el punto de vista de contenido, y es ser más transgresores. Empezaron con una pequeña serie que se llamaba Rat Chicken, esta de aquí, donde bueno, pues había una gallina que quería ser rata y se metía en un montón de problemas. Luego siguieron con Miss Muesli and the Mood Mob, que fue posiblemente la que más éxito les dio. Y aquí donde los veis, no sé si los veis excesivamente bien con el foco, pero tienen pinta de ser los precursoras de tarta de fresa. Bueno, nada que ver. Eran raperas además de las de Queens, duritas y con un lenguaje muy poco correcto. Cuanto más transgresores eran los vídeos, cuanto más cómicos y más especialmente duros, más audiencia tenían. Se estaban dando cuenta de que, uno, podían hacer lo que quieran desde el punto del do it yourself, yo me lo guiso, yo me lo como, lo cuelgo en internet y lo mando, pero es que cuanto más bruto lo hago, hombre, siempre manteniéndome en cierto margen que me van a permitir los americanos, más triunfo. El germen, esto sirvió de germen, entre otras cosas, como luego reconocerían los creadores de South Park, a intentar meter animaciones un poco más duras. Es interesante porque realmente desde 1995 hasta 2000, en Estados Unidos, el que está liderando todo el tema de las webseries, aunque salen otras más, es este tipo de contenidos. Y el modelo que hay detrás es creadores que directamente se ponen manos a la obra, que además son creadores muy jóvenes, con lo cual entienden muy bien qué es lo que pasa y las posibilidades de toda la nueva tecnología, no tienen filtros de lo que son digamos, los sistemas hasta ese momento más estandarizados de emisión de señal, como por ejemplo trabajar en una televisión y lo que son las ventanas de distribución, sino que de repente ven abierto un campo inmenso donde ellos colgando su contenido es asequible por un montón de gente y además donde creativamente pueden hacer lo que quieran. No tienen límite. Pueden llegar hasta donde ellos consideren, hasta el día que se encuentren un policía en la puerta que les quiere echar una bronca. El modelo, como os estaba explicando, básicamente se centra en generar la mayor atención posible. La creación llega al usuario a través de esta distribución gratuita de la que os estoy hablando, genera una atención garantizada que acaban monetizando, recibiendo encargos de otros proveedores de contenidos que les encargan a ellos trabajos. Por ejemplo, este Bullseye Art acabó haciendo durante muchos años las cabeceras de programas de televisión como el de Rosie O'Donnell en Estados Unidos, incluso llevaron un Emmy por ello. Estuvieron haciendo un montón de transiciones para MTV también, soluciones de continuidad, cortinillas, y estuvieron dando talleres de animación. ¿Para qué? Pues precisamente para que otros creadores pudieran meterse dentro de lo que es el Internet. Es decir, utilizaban un contenido que ellos consideraban que era muy bueno y como querían para generar tráfico hacia donde realmente había gente dispuesta a pagar por determinado contenido por la producción de ese contenido. Y a esta gente le fue bastante bien, hasta que en 2003, es una especie como de máxima que hay en la pequeña empresa americana, son absorbidos por un grupo mayor y entonces entran en bancarrota. Son de estas cosas que uno no acaba muy bien de comprender por qué. Meanwhile, en España, ¿qué está pasando? Bueno, en España, antes de ver la diferencia de nivel entre un contenido y el otro, lo que sí quiero marcaros es la increíble diferencia de nivel que había tecnológicamente entre España y en Estados Unidos. No sé si alguno recordará también Teleline y recordará lo que era navegar a través de a través de modems que iban por baudios, 28K. Es decir, uno tecleaba una palabra en Yahoo y aproximadamente tardaba 1 minuto y medio en obtener 6, 7 respuestas. Y 1 minuto y medio era ir deprisita. Yo cuando veo ahora el anuncio de la operadora con la casa que se va moviendo a toda velocidad por el desierto, digo, anda, que si tú supieras, nano. Pero bueno, como uno suena muy mayor cuando hace eso, mejor no lo dice. Pero era terrible el hecho, sobre todo, doméstico. Nosotros, por ejemplo, trabajábamos en aquel entonces en una empresa de televisión y cuando ya conseguimos que desbloquearan el que solamente tuvieran internet los jefes y las secretarias de los jefes que no sabían qué hacer con ello, entonces ya pudimos empezar a hacer algo. Pero realmente no fue hasta 1998-99 cuando la cosa comienza a abrirse. Se crea un portal, ahora hablo concretamente de Canal Plus, se crea un portal que se llama plus.es, donde intenta ser esa puerta, organizar la cantidad de contenidos que se tenían y de los que se disponían, más producir contenidos propios para incluirlos en Internet y llegar a otro tipo de audiencia a través de la red digital. Y bueno,
se nos ocurrieron varias cosas. Una de ellas fue, evidentemente, crear una serie, una web serie, por dos motivos fundamentales. El primero era que por asociación de marcas se nos tenía unidos al hecho televisivo. Es decir, no era un poco de recibo el que no tuviéramos una serie o por lo menos alguna actividad dentro de Internet. Y el segundo motivo era que podíamos utilizar parte de la potencia que todo el grupo generaba, potencia de ancho de banda simplemente, generaba en torno a sus actividades para tener un servidor de Real Player, para poder tener un ancho de banda, una salida hacia el backbone de Telefónica, hacia el enganche troncal de la red un poco más útil y utilizar eso como una ventaja competitiva a la hora de servir contenidos. Bueno, pues se hizo el ataque por dos frentes. El primero fue producir una serie, una web serie, que se llamaba La Cuadrilla Espacial, que era una serie donde un grupo de toreros, en el año 3000 y pico, navegan por una galaxia que está completamente escañí, muy cañí. Es que iba a intentar, pero no salía la palabra bien. Completamente cañí, y le van pasando cosas tal y como le pasaban a los de Star Trek, ya hubiéramos querido, y por supuesto como le va pasando a Ulises en su viaje, ya hubiéramos querido también. Fue un experimento muy divertido, fue un experimento que nos enseñó un montón de cosas que no se debían de hacer, otras también nos enseñaron qué teníamos que hacer, y tuvo un éxito bastante... No tuvo un grandísimo éxito, pero sin embargo donde dio mucho. Hubo gente muy fiel, hubo gente que nos preguntaba muchísimo por cómo estaban los episodios y cómo podían participar y tal, pero claro, les decíamos que ya estaba rodada, fue una serie que se rodó, costó unos 11 millones de pesetas rodar, 11 millones de pesetas, en aquel entonces todavía vivíamos en las pesetas, y generamos 12 episodios y se emitieron. Tenían cierta producción, ¿eh? El problema básicamente, ¿cuál era? De nuevo, la tecnología. No la nuestra, sino la tecnología de distribución. Costaba muchísimo mandar esta señal y además no se hacía por streaming, como se hace ya desde hace tiempo. Se hacía por descarga y con un pseudo streaming que era el Real Player. El Real Player era un sistema por el cual tú tenías un servidor que servía toda esta información directamente sin que la gente tuviera que esperar demasiado en su casa, pero solamente te permitía las licencias que tú pagaras. Nosotros llegamos a 500 licencias simultáneas, es decir, 500 usuarios que en ese momento tiraran del mismo ancho de banda. Nunca llegamos a los 500, ya nos hubiera gustado, pero funcionaba. Lo único que puedo traeros es una cosa que se oye muy mal, tampoco se ve excesivamente mejor, pero creo que os dará una idea de cómo era la primera webserie que se emitió, entre comillas, en nuestro país. Si por favor bajamos la luz sin tocar el proyector, fenomenal. El Toro de Osborne, por supuesto. La primera serie de ficción para Internet. Curro Córdoba, el niño de la galaxia. Pepe Butela, Juancho Pérez Juan, Melillita y el Toro Andrés son la Cuadrilla Espacial. La fiesta nacional vive horas bajas, unos cibertoreros y su estado virtual viajan por el espacio sideral para reivindicarla. Aventura, sexo, filosofía de botellín, toros, tapas y fútbol cruzan el ciberespacio con la Cuadrilla Espacial. Plus.es toma la alternativa con 40 episodios de 5 minutos con todos los tópicos imaginables sobre España, los toros y la ciencia ficción. Por primera vez podrás elegir entre varios finales aquel que más te guste. La Cuadrilla Espacial da la vuelta al ruedo y Plus.es sale a hombros y por la fuerza grande. No os reíais que pegar capotazos en una nave espacial es complicado, ¿eh? La Esperanza de Triana se llamaba la nave. Curro de Córdoba, el capitán. La verdad es que fue bastante divertido. Nuestro jefe no entendía nada, la verdad, pero bueno, tampoco nosotros a veces un poco. La segunda, ¿cuál fue? Bueno, la segunda llegó a nosotros un poco más que nosotros ir a por ella, y se trata de Javi Lucy, el producto generado por Javier Fesser. Supongo que a muchos de vosotros sí que ya os sonará más. Desde el punto de vista de contenido, era un exitazo, eran muy divertidos. Yo creo que no debe de haber nada más divertido en este mundo que una cena de Navidad en casa de los Fesser, y las reuniones con ellos además eran estupendas. Y luego además tenía técnicamente dos ventajas increíbles. La primera es que pesaba muy poquito, es que eran vídeos que pesaban 1 mega. Claro, ahora pesaban, ¿eh? O sea, 1 mega antes era tela. Luego empezó la gente a mandar PowerPoints de gatitos y de puestas de sol y la cosa se complicó. Pero pesaba 1 mega y claro, nos parecía lo más grande porque además se veía bien, ¿no? Y luego nunca se dañó a ningún animal en el rodaje de las piezas. Como digo, llegamos. Esto empezó a rodar por ahí porque el propio Javier Fesser lo empezó a lanzar. Inmediatamente nos pusimos en contacto con él, llegamos a un acuerdo, muy buen acuerdo para él, y empezamos a emitirlo en Canal Plus semanal, quincenalmente, hasta que Javier Fesser dejó la serie, básicamente, y en palabras textuales, porque el niño ya le había crecido lo bastante como para entender lo que estaban haciendo con él.
Yo os he puesto os he hecho una selección de 3 piezas, que son estas. Visto que supongo que se seguirá, bueno, ya no lo sé, si Lucy era la que cuidaba realmente al niño, al Javi. Y claro, me acuerdo que Fesser, todo está rodado alrededor de su casa y tal, me acuerdo que Fesser decía, bueno, el niño no entiende lo que hacemos, pero es que Lucy menos. O sea, es una cosa espectacular, dice, pero yo la pongo, le digo lo que tiene que hacer, lo hace fenomenal y funciona muy bien. Bueno, fue espectacular, estamos hablando de 1999-2000. Calculamos, antes no podíamos contar las visitas el número de vistas que se tenían, pero calculamos que andaban en torno de los 500.000 usuarios en España que podían ver esto, cuando en España en ese momento estaríamos hablando de unos 3 millones, 4 millones de usuarios. Básicamente lo que hacíamos era extrapolar el número de descargas que teníamos del servidor, porque eso sí podíamos medirlo, por el número de veces que intuíamos que alguien le mandaba ese vídeo a alguien más, ¿no? En esa distribución viral calculábamos aproximadamente que estaría entre los 4 y los 5 usuarios, y que esa distribución pues llegaría más o menos al medio. La verdad es que inevitablemente 1 más 1 más 1 más 1, todos iban teniendo mayor éxito, y de hecho yo todavía sigo recibiendo algunos por ahí. Recibimos correos muy graciosos, sobre todo de gente del extranjero, porque evidentemente tú no estás emitiendo en España, y en ese momento menos. Ahora sí se puede ya marginar dónde emites, pero en aquel momento no. Allí tú lo ponías en internet y te lo veía cualquier colgado de Milwaukee. Pues recibíamos algunos de Estados Unidos muy preocupados por el chaval, por lo que hacíamos. Entonces, uno de los motivos por los cuales casi siempre cierra Javier Fesser es enseñando a Lucy y al chaval como, oye, no, que siguen vivos, ¿no? Era un poco el tema. Le sirvió muchísimo también a Javier como expansión de su productora, Películas Pendleton, y de su forma de hacer las cosas. Y luego todos sabemos de Los Mortadelos y Filemón, El Milagro de Petinto. Es muy El Milagro de Petinto lo que hemos visto ahí y todo esto. Pero no es hasta 2004, que ya estamos en un momento donde la penetración de Internet en España es mucho más mayor, pero además ya empieza a tenerse Internet, porque ya empiezan a haber más operadores que dan ese acceso ancho de banda, ya empiezan a ver los Onos, perdón, bueno, Ono ahora, pero en aquel momento los cables, los Vodafones, etcétera. Ya ni me acuerdo de los nombres que utilizábamos entonces, hasta que no llega uno y llega el grande, el que durante muchos años en España ha sido considerado el más grande, que espero que la mayor parte de vosotros ya sepáis de quién estoy hablando. Cálico electrónico, ¿no?
Si no lo habéis visto, ya estáis perdiendo el tiempo, estoy perdiendo tiempo en verlo, sobre todo la primera temporada y ese episodio maravilloso que se llama Cálico Electrónico contra los niños mutantes de San Ildefonso, que es la mejor versión de Pulp Fiction que se ha hecho en la historia de este país. Sobre algo, esa y otra, y un doblaje de los de Motril que han hecho sobre la escena de la hamburguesa, que también es muy buena, que lo podéis encontrar por ahí. Cálico Electrónico es animación, es Flash. Nicodemo fue la productora que lo empezó a montar, empezó a distribuirlo desde un punto de vista muy sencillo, porque para distribuir el Flash sí que no necesitabas ningún tipo de servidor especial. Hombre, sí necesitabas que los navegadores, el Internet Explorer, Mozilla, en aquel tiempo, sí pudieran representarlo. Pero lo bueno es que pesaba muy poco y lo mejor de todo es que eran realmente divertidos. No os voy a poner ningún ejemplo porque más o menos todos los conocemos y quiero seguir avanzando. Pero la productora lo que hizo Nicodemo fue precisamente generar mucha atención con las piezas que hacía. A la vez tenía un acuerdo de patrocinio por parte de una tienda online de elementos electrónicos, el Acme del Coyote, pues era la tienda que le dirigía tráfico, porque además Cálico siempre necesitaba algún cacharro para ganar al malo, ¿no? Normalmente el desarrollo de esto era, Cálico es un tío que está haciendo su vida, viene un malo que destroza la ciudad, llaman a Cálico para que vaya, Cálico, el típico españolito, dice esto lo arreglo yo con 2 patadas, y las patadas se las daban a él, y él se iba a esta tienda, compraba algo, y entonces volvía y le pegaba 2 patadas, ¿no? Aunque luego realmente tampoco quedaba muy claro quién ganaba a quién. Es la versión un poco más actualizada de Super López, pero un poquito más transgresora. Nicodemo lo que hacía era generó un taller muy interesante sobre animación en Internet. Evidentemente lo que conseguían era llamar la atención sobre cómo demonios están haciendo estos tíos este tipo de animación, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista narrativo. Si tú analizas Cálico desde un punto de vista narrativo es buenísimo. Los tiempos, la medición, los doblajes, la forma en la que están metidos los sonidos de efectos, merece realmente la pena dedicarle un poco de atención, más luego lo bien que te lo pasas cuando lo ves. Estamos hablando de 2005 y básicamente 2005 es el momento en el que para las webseries y para Internet también hay un antes y hay un después. Y ese antes y después se llama YouTube. YouTube, como lo queráis llamar, Google, da igual. Pero es 2005 lo que marca la diferencia entre casi prácticamente una tecnología, o sea, lo que era el mercado audiovisual hasta entonces y lo que es el mercado audiovisual que estamos disfrutando ya hoy. No exactamente hoy, pero ya a partir del 2008 la cosa ya se puede manejar desde un punto de vista, insisto, audiovisual. ¿Qué pasa con YouTube? ¿Por qué realmente hace tantas cosas buenas por este tipo de productos? Pues básicamente hace 2 cosas fundamentales. La primera son los gastos de distribución. Los elimina. Tú llevas un vídeo a YouTube y YouTube se encarga de distribuir esa señal a donde sea del mundo. Ni más ni menos. Con lo cual, todo ese aparataje que tenías que montarte, esos servidores en Real, esas licencias, ese FTP que era muy pesado sirviendo, que luego se caía el teléfono, olvídate. Subes el vídeo de YouTube. YouTube tarde lo que tarde, porque los primeros años, sobre todo el primer año, YouTube podía tardar hasta 6-7 horas en hacer una conversión de un vídeo que pesara unos 20 megas. Ahora más o menos para un vídeo de 100 megas está tardando unos 4 minutos. Aproximadamente cada minuto, actualmente, cada minuto se están subiendo 48 horas de vídeo de YouTube, una barbaridad, y no contamos los Vimeos, no contamos los demás servicios que sirven en Internet. La cantidad de vídeo que hay en Internet ya es brutal. Sobre todo empezaron ellos. Y el segundo hándicap tecnológico que vencieron, que yo no me atrevería a decir que es casi tan importante como el primero, pero va a la zaga, es que se junta con el momento en el que las cámaras digitales empiezan a generar archivos. Me explico. Hasta ese momento, cuando tú rodabas algo con una cámara las cámaras de fotos, olvidaros que no hacían vídeo, y lo que hacían era pegar fotos una detrás de otra a una resolución de risa. Pero las cámaras de vídeo lo que hacían era grabar en cinta, grabar en magnético. Y tú, si querías meter eso al ordenador, tenías que comprarte una tarjeta que normalmente la más conocida era la Pinacle, funcionaba cuando le daba la gana, menos en Mac, que funcionaba un poquito mejor. Básicamente metías el stream de vídeo, te generaba un archivo que tenías que pasar por 700 códecs. Los códecs son lo que luego le dice al ordenador dónde se va a reproducir, en qué sistema está y cómo tiene que reproducir. Un rollo. O sea, al final te aburrías un montón. Luego además tenías que editar lo que subías y era un rollo. ¿Qué es lo que pasa? Que las cámaras de vídeo empiezan a grabar archivos. Algunas salen grabando en CD-ROMs, pero te generan un archivo. Otras ya salen directamente con tarjetas de memoria, las tarjetas de memoria sí, muy grandes, pero empiezan a generar archivos. Y ese archivo, directamente metido en el ordenador, sube a YouTube. Con lo cual, nos estamos quitando de encima otro problema que los creadores, y no tan creadores, alguien más amateur, tenía para poder subir vídeos. De hecho,
lo que empiezan a subir la gente son vídeos muy normales, son vídeos caseros, son vídeos, no empieza nadie a subir cosas realmente hechas, pero podemos hacerlo. Y eso es lo que hace que se dispare brutalmente, de 2005 sobre todo, el hecho de que cada vez hubiera más contenidos online, cada vez empezaran a salir más webseries, hasta aproximadamente 2009, que se da el siguiente cambio tecnológico, que es por la introducción de los móviles de manera masiva dentro de lo que es el usuario más normal y las tarifas planas. Pero eso es otro tema que vamos a dejar. Pero básicamente 2005 marca la diferencia. Wikipedia, desde el punto de vista de webseries anglosajonas, entendiendo americanas y entendiendo británicas, no he querido ni mirar en Asia, pero también, aunque no posiblemente con tanto impacto, en los últimos 3 años sí debe ser mayor, cuenta unas 174 webseries dignas de ser webseries, episódicas, trabajadas, con cierto calado, tanto en animación como fuera de ella. Hay algunos ejemplos, por ahí están puestos, pero hay algunos ejemplos, sobre todo Doctor Horrible, la videoserie que hizo Joss Whedon cuando se quedó entre caminos de Firefly, que me han hecho pupa y que no sé qué rodar, porque yo iba a hacer ya mi serie de Firefly y ya tenía todo el mundo muy emocionado con la idea, y ahora, pues ahora me hago una webserie y voy a ver si rompo un poco los moldes de Hollywood. No rompió, pero metió bastante miedo, porque de repente hubo gente que empezó a darse cuenta de que un creador como Joss Whedon era capaz de llegar a su audiencia sin necesidad de un intermediario. Luego ya podemos estar de acuerdo en que Doctor Horrible gustará más o gustará menos. A mí personalmente me gustó mucho. También es que soy muy fanático de cómo conocí a vuestra madre, y de aquellos que lo veis entenderéis por qué. Pero sí que metió un poco de miedo. Y sobre todo, lo que sí que empieza a verse mucho en Estados Unidos es la profesionalización de los equipos que hay detrás de las webseries. Estamos hablando de gente que escribe muy bien, de gente que busca actores que actúan bien o medianamente bien, y estamos hablando de gente que además alrededor de la propia webserie construye no solo un universo narrativamente coherente desde un punto de vista de contenido, sino también técnico. Es decir, que las páginas donde se alojan están muy bien, porque otra cosa que permite YouTube, que es fantástico, es que tú coges ese vídeo que has subido a YouTube y lo metes dentro de tu página. Eso es algo también que ahora nos parece lo más normal, pero esto en ese momento era, pero como que estos tíos están permitiendo que este contenido esté en mi página, ¿pero de qué van a vivir? Bueno, todavía no lo saben muy bien, pero mientras papá Google sigue pagando, todos contentos. El caso es que alrededor de todos estos productos se construyen cosas muy interesantes. Se construyen foros en los que la gente opina, se construyen líneas argumentales en las que la gente participa, como hemos visto en el primer caso de Spot, y que vemos por ahí. Marco un punto más, que es el 2006, porque interesa mucho como modelo el hecho de que determinadas producciones no acojan el camino de empezar desde un websodio y vayan hacia arriba, hacia una serie, como sería la aspiración entendida desde un punto de vista profesional, sino que también deciden utilizarlos hacia abajo. Es decir, yo ya tengo mi serie, una serie muy buena, una serie que tiene una audiencia, la verdad es que bastante interesante, y voy a intentar utilizar la potencia de Internet para generar otro contenido añadido con un objetivo muy claro y sobre todo un objetivo muy monetario. Ya os explicaré por qué. Battlestar Galactica, la segunda, aunque para mí es la primera, ¿vale? No porque no viera la primera, que yo la vi y la vi en cines, pero es porque en cuestión de calidad es espectacular lo que Royal D. Moore y su compañero hicieron con la saga. Por cierto, están planteándose hacer una película, pero precuela, anterior a... Como ya sabemos lo que ha pasado, pues nos vamos para atrás. Y como Caprica tampoco parece que ha funcionado muy bien porque ha sido cancelada ya, van a tirar y se van a ir al cine. Ya han creado el universo, ya tienen esa narrativa coherente y la van a aprovechar. Bueno, pues esta gente lo que hace dos cosas muy interesantes, muy interesantes. La primera es que en la página de Sci-Fi empiezan a colgar los comentarios del director. Entonces tú te descargas un podcast y puedes seguir el episodio escuchando la voz del director o la voz hablando con Royal D. Moore o con su compañero, no recuerdo exactamente el nombre, ¿no? Y tú decías, oh, fenomenal, esto está fantástico, pero si la serie no la puedo ver, si la serie solamente la puedo ver en Sci-Fi, porque la serie no me la están emitiendo, las 2 primeras temporadas no las emitían en antena. Bueno, ellos tenían muy claro que la serie era muy pirateada. O sea, es decir, la serie se la descargaba muchísima gente. Y entonces, ¿qué hacían? Decían, bueno, pues ya que se lo descarga mucha gente, vamos a darles un poquito de valor añadido. ¿Por qué? Pues ya lo vais a ver. Y realmente, lo interesante del tema es que te decían, cuando tú le des al play de vídeo en tu ordenador y aparezca el emblema de la Confederación, entonces le das al play del podcast y entonces se simultanean. Bajas el audio de uno y tal y se simultanean. Y tú decías, pero estos están asumiendo que yo tengo el vídeo en mi ordenador, ¿no?
Era lo que a mí me hacía más gracia. Decía, vale, pues nada, fenomenal. Bueno, ¿qué consiguieron con este tipo de acciones? Sobre todo con esta acción. Consiguieron incrementar la venta del DVD de una manera brutal. Es decir, generaron un fan hacia la saga, un freaking fan. Ellos, como no podían decir la palabra fucking, se inventaron un taco que era freaking. Y de hecho, eso ya es, en Estados Unidos, es como una especie de... ha pasado al lenguaje común. En el Star Trek, ¿no? Nos saludamos así a algunos de los que nos gusta, pues en Estados Unidos se saludan diciéndose este taco imaginario. En 2006 y 2007, Galactica estuvo entre el top 10 de venta de DVD en Amazon. Tanto nacional, en Estados Unidos, como internacional, que era lo divertido. Porque en internacional, hasta 2 años más tarde, por ejemplo, en España no se pudo ver en canal. Y luego, lo que hacían con los websodios era una cosa muy interesante. Desde el punto de vista de negocio, lo que hacían era aprovechar recursos ociosos. Las temporadas se ruedan durante un periodo de tiempo, se ruedan todas del tirón, si ya están confirmadas la mayor parte de ellas, salvo Lost, que se rodaba una semana, iba muy pegada en tiempos, pero estas un poco más complejas desde un punto de vista técnico se rodaban con más tiempo. Y los decorados no los destruían ni los almacenaban, sino que dejaban montados todos los sets. Entonces lo que aprovechaban, ¿qué era? Aprovechaban estos decorados, aprovechaban parte del equipo técnico que tenían y aprovechaban que querían rodar nuevos directores, nuevos escritores y utilizaban los websodios para hacerlo. Entonces, durante 3 temporadas generaron 3 temporadas de websodios, cada una de 10 minutos, basada en tramas paralelas o en cosas que no daba tiempo a ver en la serie normal. Utilizaban no a los actores principales, porque, hombre, eso costaba un poco más de dinero, utilizaban a los secundarios que tenían más ganas de exposición y de publicidad, y además generaron un problema añadido, que es que se dice, aunque bueno, estas cosas están un poco ahí en el mentidero, que parte del germen de la famosa huelga de escritores, de writers y de creadores que hubo hace unos años, sobre todo en el tema de las series, por los cuales algunas de las temporadas, no sé si os acordáis, por la temporada Los aplazó, la temporada de Los Soprano también se aplazó, no se escribieron, porque cuando empezaron a aparecer los websodios, empezaron a decir los actores y los escritores, oye, ¿y esto cómo se cotiza? Entonces, claro, los productores decían, esto va en el paquete, señores. Es que yo no lo he firmado. Bueno, ni tú ni yo, pero habrá que hacerlo. Y entonces se rumorea que empezó con esto. No está subtitulado porque estaba, pero no estaba bien sincronizado. Os he traído uno de ellos. Aquellos que veáis la serie, os fijaréis cómo los cuadros, los encuadres están un poco más cerrados, siguen moviendo la cámara como la movían en toda la serie, ese marco característico de Battlestar Galactica, y por supuesto vais a reconocer alguno de ellos. Vamos a poner un minuto o así y lo veis, y veis cómo va. El número de vistas que tuvieron los episodios está cerca de los 100 millones de usuarios en todo el mundo, que es un número bastante impresionante. Bajamos la luz, por favor. I was just doing that. I was doing that same thing. Look at her pliers. The insulating grip has been stripped off. Who did this? Old as frack. Grip wore off. Or someone didn't like the idea of a machine breathing their air. Those were mine. I was the one who was supposed to get killed. Unless you were the one that did it. I mean, you didn't notice bare metal? What are you saying? Guys, we're using up air. No, are you accusing me? Because Shut the frack up! It was an accident. What are we gonna do with it? Jettison her. We have to. We can pull the air into our tanks and open the door. No, we lose air. Only a little. She's gonna start giving off methane and hydrogen sulfide. That's our us. No, she's right. We gotta get rid of the body, and then we can figure out what to do next. Flight suits. Vamos por aquí con Battlestar Galactica. No hay cosa que más me guste de una serie futurista hablando sobre un alicate. Pero, en fin, sí os recomiendo a aquellos que fuerais seguidores y que no lo vierais, sobre todo ver la segunda temporada, que tiene que ver con la resistencia famosa cuando consiguen aterrizar en un planeta y establecerse allí, pero realmente son fantásticos. Además, no sé si recordáis la serie, pero exploran algunos de los dilemas morales que encontrábamos en la misma serie, ¿no? Y que hizo de ella, yo creo, que uno de los mejores trabajos, sin duda, de la década del 2000. Bueno, a esta chiquilla la conocéis, ¿no? Algunos. Lonely Girl. Lonely Girl aparece en 2006, aparece el 12 de junio de 2006, y aparece en YouTube.
y aparece un vídeo de una chica que se llama Chica Solitaria 15, que cuenta cómo le va, sus dudas, sus intereses, con un chaval llamado Brad, que no sabe qué hacer, qué tal, está en su casa con la webcam, y como todas las conversaciones adolescentes, más o menos en esa edad, entre 15 y 16 años, no dicen absolutamente nada. Pero llama un montón la atención y empieza a generar un montón de visitas. Posiblemente porque es uno de los primeros formatos. Es un formato de videoblog, una persona hablando a cámara, pero de repente era alguien hablando a cámara de una manera como muy sencilla, de algo muy universal para ese segmento de edad, bueno, y para otros, pero básicamente de ese, y que estaba colgado en YouTube y que no se sabía muy bien quién era, y empieza a generar visitas y visitas y visitas y visitas. Y en 2008 tiene 110 millones de visitas. Y en 2007, perdón, en 2006, finales de 2006, empieza a mosquearse alguien y dice, no, pues esto es demasiado bueno. O sea, bueno desde el punto de vista de producto. Esto es un producto muy bueno. O sea, esta chica está perdiendo dinero. Empiezan a buscar, y la verdad es que daría para otro taller, como los propios internautas empiezan a buscar a esta chica y empiezan a intentar localizar de dónde viene la señal, ¿no? Entonces empiezan a rastrear empiezan a acotar direcciones IPs y llegan hasta Australia. Y en Australia hay un servidor que sirve, que es de donde se ha subido. Bueno, en fin, una cosa bastante interesante. Hasta que llegan a la conclusión y al final acaba publicado. Y toda esta búsqueda acaba publicada en el New York Times en septiembre del 12, en portada, que es un producto. En realidad es una serie que está haciendo una productora que se llama Equal, que son dos chavales comprendidos entre los 20 y 25 años, y que se dedican a intentar montar una productora que haga contenidos exclusivos para Internet, sponsorizados, de nuevo, el mismo modelo, y que lo que han hecho ha sido generar la mayor atención posible hacia lo que son capaces de hacer. Es el mayor impacto, digamos, desde el punto de vista de webserie en cuanto a número de visitas globales en ratio de producción, sin contar, por ejemplo, lo que hemos hablado, el de las webseries, que se tiene en esa época. En 2009, la productora decide más o menos acabar con la línea de Lonely Girl, pero sale a ronda de financiación y consigue $5 millones. 5 millones de dólares. Hablábamos antes de que, oye, otra burbuja. Pues mira, bendita sea, sepa mi productora, ¿no? Pero 5 millones de dólares. Ya están haciendo la expansión internacional desde hace un año. Están montando algo similar en Japón. Ya, hombre, no de la misma manera, pero sí con una especie como de diarios y ya montado como webserie. Están en Italia, están en Polonia. España desconozco si lo van a hacer o no. Y Lonely Girl dejó de ser un videoblog aproximadamente hacia finales de 2008 para empezar a ser ya una serie rodada en una casa, con el famoso amigo o novio de esta que viene, con el otro que rueda, con el les pasan cosas muy raras. La cosa empieza a parecerse ya a partir de ese momento un poquito ese rollo David Lynch de que se me va la pinza, ¿no? Pero oye, se les va la pinza y siguen teniendo visitas porque han generado muchísimos fans. Pero desde el punto de vista del negocio funciona, y funciona muy bien. Pero lo importante es, y por eso está Lonely Girl aquí, que es que desde Australia, con muy poco, porque los vídeos duraban muy poco, consiguen llamar la atención de todo el mundo, con un producto terriblemente sencillo. Vamos a ver unos segundos. Hi guys, so this is my first video blog. I've been watching for a while and I really like a lot of you guys on here. I really like pay to the order of two. You're really funny and your videos are always really interesting. You seem really nice. And then there's the wine cone or just wine cone. I'm not sure. You are totally retarded, but I like it. Well, I guess a video blog is about me. My name is Bree. I'm 16. I don't really want to tell you where I live because you could like stalk me. Yeah. Well, what you need to know about my town is that it's really boring. Like really boring. Really boring. Es really. Ahora lo vemos y es really boring. Eso que habéis visto son efectos que antes te permitían hacer muchas de las webcams, con un software muy sencillo. O sea que también te dio bastante éxito. Mientras tanto, en España, vamos a ver, ahora os voy a dejar unos 20 minutos con contenido español. En España la cosa ya está un poco mejor, ¿eh? Afortunadamente ya podemos navegar un poquito más deprisa. Ya vamos más ligeritos todos, ya los PowerPoints de gatos y atardeceres ya son de 10 diapositivas en vez de 3 y algunos incluso con música. Y empiezan a surgir un montón de videoseries, ¿eh? Y además un montón de videoseries
Siempre, casi siempre, desde el punto de vista del do it yourself, del háztelo tú mismo. Algunas con mayor o menor éxito, algunas muy malas, otras más interesantes. Por aquí hay algunos nombres. Yo he querido centrarme no tanto en lo que ya hemos estado hablando, sino en 3 que actualmente me parecen más o menos de lo que mejor factura está teniendo, y además están teniendo un buen número de seguidores. Son estas 3, y en otras 2 que considero que es lo más interesante desde el punto de vista ya tanto de modelo como de calidad, que son Malviviendo y Perestroika, que las vamos a ver después de estas. Pero estas 3 primeras, la primera, Inquilinos, es el trabajo de Inés de León, una chica muy joven, yo calculo que debe tener entre los 20 y los 22 años, y cuenta la historia, una historia muy similar, bueno, a aquellos que tenemos la edad, a Un hombre en casa, ¿no? Es decir, un piso compartido, 3 chicas, 3 y 2 chicas, porque hay una que está flotante, y un primo que viene y se instala allí. Y cuenta historias de su devenir día a día, pero sí muy narrativamente montadas. Es decir, ahí no es simplemente contar las historias, sino que monta unos guiones que tienen bastante entidad, monta unas historias que tienen un principio, un nudo, un desenlace bastante interesantes. El acting en algunos casos es muy bueno, en otros casos, bueno, pues tampoco tiene mucho nivel, pero consigue un producto muy fresco, muy fresquito. El modelo, o por lo menos el interés que hay detrás de Inés, es que quería hacer un producto de ella, que es directora, quiere ser guionista, quiere ser escritora, quiere ser actriz, y la mayor parte de ellas las hace bastante bien, y por eso empezó con el tema de Inquilinos. Lleva ya rodados bastantes episodios, merece la pena echarle un ojo, sobre todo por el montaje picado, ya os digo, y porque algunas de las tramas realmente están muy bien construidas, y sobre todo es un producto muy fresquito, muy agradable, muy estupendo de ver, y son vídeos de aproximadamente unos 20 minutos. Quizá en duración se va un pelín, pero no está mal. El Cementerio de Historias es un proyecto que 2 estudiantes de cine en Barcelona han puesto en marcha, lo pusieron en marcha el año pasado, y tiene que ver más con la idea de una productora, y lo que están haciendo ellos es ocupándose de buscar directores y buscar guionistas que quieran escribir historias de miedo, historias de horror, historias de, sobre todo, no sé cómo explicaros, bueno, ahora me explicaré un poco mejor. Los junta, ruedan un episodio y lo emiten, pero ese episodio no tiene nada que ver con el episodio siguiente de la serie. Sí hay un hilo conductor entre ellos, por eso también está metido, que es un presentador terrorífico, ¿no? Un muerto, un no muerto, o un Walking Dead de estos, porque últimamente, mires donde mires, pegas una patada a una piedra y te salen zombies y una serie de hospitales, es básicamente todo lo que hay, y ruedan. Es un formato como el de Tales from the Crypt o Amazing Stories, ¿no? Un presentador que presenta determinados segmentos cortos y que se emiten. ¿Dónde está un poco lo que ellos hacen? Bueno, ellos piensan, un poco la idea que ellos destilan en sus notas de prensa es: no nos da para rodar un largo, hay mucha gente con la que queremos trabajar, porque ellos actúan como productores, ellos 2, y lo que hacemos es generar todo el equipo y generar lo que tenemos del taller y usar los fines de semana y contactar con uno que quiere aprender maquillaje terrorífico y con otro que quiere hacer decorados y tal, lo juntamos, hacemos una pieza y en un año hacemos 10 piezas de 8 minutos y tenemos 80 minutos, tenemos un largo. Hemos sido capaces de producir un largo, ¿no? El concepto realmente a mí me parece muy interesante por cómo van ajustando sus limitaciones a generar un producto. Os animo también a que lo veáis. Creo que es un producto irregular, no en el sentido más peyorativo del tema, pero sí es irregular porque al no tener una línea continuada y contar algunas veces con unos directores, unos escritores mejores que otros, pues se nota. Pero es muy interesante de ver por eso, porque en realidad este también está seleccionado porque es lo más parecido a lo que ha sido el cortometrajista de toda la vida, ¿no? Al producto de cortometraje. Ahora parece que ya no hablamos de cortometrajes en la red, parece que hablamos solo de series. Alex de la Iglesia lo dijo, es que es verdad que el talento se está yendo a la televisión. Mucho más interesante desarrollar historias en televisión, sobre todo en Estados Unidos, porque en España, bueno, todavía nos cuesta un poquito el tema de las series, pero parece que el modelo está migrando y nosotros como espectadores lo que llevamos haciendo desde hace 5 años es asistiendo a las mejores series que ha habido en la historia, con perdón de Poldark y de Raíces. Entonces, este tipo, bueno, y de tantas series de la BBC, pero este modelo ha migrado y nosotros como espectadores, sobre todo la gente que se está incorporando al mercado audiovisual, tanto de una manera profesional como personal, lo que está haciendo es mamando material de series. Y lo que quieren hacer son series. Y la verdad es que es un formato para que Internet funcione muy bien. Crónicas Draconianas, aquí abajo lo he incluido porque desde el punto de vista del modelo, como digo, de generar algo, crear algo que genere atención para derivar esa atención hacia vender mi producto secundario,
Es muy interesante y además no solo es interesante, sino que también está muy bien creado, está muy bien rodado, muy bien resuelto. Es una pareja de Girona que viven en el Alto Ampurdán, entonces han creado Crónicas Draconianas, que es una mezcla de Xena, Princesa Guerrera, con Conan, con historias de bajo presupuesto, ¿no? Entonces tú ves un episodio, tiene una historia en la que unos magos destrozan el equilibrio energético del mundo en el que estamos y entonces hay que buscar un artefacto para arreglarlo, un clásico, y entonces una mercenaria va a buscarlo, sin querer ni comerlo ni beberlo, se ve envuelta en esa búsqueda. En todos los episodios hay peleas y las peleas sobre los 10-11 minutos que dura el episodio duran 10 minutos, hasta que uno descubre que esta pareja es especialista en lucha medieval. Y lo que tienen es una escuela fantástica de lucha medieval. Hasta ahí dices, bueno, tú, no sé, es que ver 10 minutos a gente vestida de Capitán Trueno, ¿no? Dándose con la espada, pues tampoco. No, está realmente bien rodado. Una de las cosas que nos cuesta mucho rodar en España es acción, las escenas de acción. No hay, a lo mejor empieza a verlos, pero normalmente no hay buenas escenas de acción en España. Es una cosa que el cine español siempre ha tenido un déficit. En las series todavía nos pasa. Y realmente aquí dices, pues sí, es que parece que está rodado esto, parece una segunda unidad americana, ¿no? Y tiene mucha gracia, de verdad. Además tiene medios, y además está rodado todo en el Alto Ampurdán, que es una zona fantástica y han conseguido retratarla muy bien. Crónicas Draconianas, Cementerio de Historias, Inquilinos. Para mí lo mejor de los 2 últimos años, tengo que incluirlo, son 2 series. Una es Perestroika, no sé si alguno la conocéis, ha sido muy breve, la verdad es que ha sido tristemente muy breve, 6 episodios. El año pasado, luego fueron adquiridos por Esquire, por la revista, para su página web y meterlos ahí. Pero me parece, desde un punto de vista creativo, me parece de lo mejor que se ha hecho el año pasado. Desde un punto de vista de montaje y dirección también. Y actoralmente también me da pena, solamente vamos a ver un episodio, que es el último. Os animo a que veáis los anteriores. Esto es una pequeña venganza por hacerme estar aquí arriba a las 5 de la tarde. Os voy a poner el último para que ya sepáis cómo acaba. Pero tampoco pasa nada, porque no es especialmente doloroso el saber el final. Y cuenta la historia de 3 amigos que, como bien decía Seinfeld, cuando le pedían explicar de qué iba Seinfeld, decía, es la historia de 4 amigos en Nueva York que no hacen nada. Pues esto es lo mismo, es la historia de 3 amigos en Barcelona que no hacen nada, ¿no? Y que discuten y hablan sobre sus relaciones y lo que les pasa con las mujeres. Y no solo discuten y lo hablan, sino que además lo hacen, ¿no? Con las mujeres y con hombres. Está rodada en Barcelona, posiblemente el de la derecha lo conozcáis algunos si no habéis visto la serie porque ha participado de extra en algunas producciones de La Sexta, creo que en Sé lo que hicisteis salía bastante, y incluyen además una novedad, que ya es como rizar el rizo, ¿no? Que es que aparte del episodio, que solamente se ve por internet, han generado unos minisodios. Es decir, antes teníamos a Battlestar Galactica que hacía sus series en televisión y luego hacía los websodios, y estos no, estos son más chulos y hacen, yo tengo mis episodios en internet, mis webseries, y además me voy a hacer mis minisodios, que son fragmentos de 1 minuto, que se llaman diario del amor, diarios de amor, y que iban salpicando entre medias de las emisiones. Os he resumido, a continuación vais a ver el último episodio, vais a ver la despedida, entre comillas, de la serie por el actor, luego 3 de estos minisodios, y después vamos a poner la que para mí es la gran webserie de estos últimos años, y esperemos que durante mucho más tiempo, que es Malviviendo, que no sé si alguno de vosotros la habéis visto. Después hablamos de Malviviendo y continuamos. Aproximadamente es un segmento de unos 25 minutos. Bajamos luz, por favor. Bueno, vamos a pasar directamente a... no podemos enseñar Malviviendo porque nos hemos pasado un poco de tiempo y hay que dar paso a The Confession. Os animo a que veáis el resto de Perestroika, a aquellos que no conozcáis Malviviendo también. Malviviendo es el caso de 4 chicos sevillanos, 3 sevillanos y uno canario, que quieren trabajar en esto, literalmente esas son sus palabras, y que como no podían encontrar trabajo en esto, se han montado su propio trabajo, y entonces han hecho su propia serie. Son cinéfilos, seriófilos, creo que escriben realmente bien, creo que en el acting les ha pillado un poco a algunos, como la serie ha ido bien y ha ido avanzando, algunos han progresado y otros no han progresado tanto, pero aún así encaja. Y cuenta la historia de 4 tirados, absolutamente, en el barrio imaginario de los banderilleros en Sevilla, y donde les pasan un montón de cosas, algunas de las cuales tremendamente divertidas. Hacen guiños muy graciosos. El primero es que cada episodio
tiene unos títulos de crédito donde imita los títulos de crédito de otra serie, y encontramos Boardwalk Empire, encontramos Lost, que es bastante fácil de imitar, encontramos Cómo conocí a tu madre, que era el episodio que no os puedo poner. Tiene un desarrollo de personajes fantástico y han conseguido 16 millones de visitas. 16 millones de visitas y tienen ya 16 episodios de una media de unos 30 minutos. Está rodado en HD, cámara fotográfica, supongo que utilizarán Baby Lens, porque la verdad es que el acabado es muy bueno, el montaje, insisto, es muy bueno y merece mucho la pena que lo veáis, y sobre todo que os llame la atención lo que me llama a mí, que teniendo 16 millones de visitas, no han pasado esa membrana y han, como hizo Qué vida más triste, y han saltado a televisión. Se ganan la vida, pueden rodar Malviviendo bueno, el primer episodio lo rodan con 40 euros, otro clásico. Y lo que hacen es, bueno, pues distintos trabajos que su productora Different Entertainment va haciendo por ahí, les va dando para pagar. Hay un montón de modelo de negocio en rolle por parte de los colegas, que también les echan una mano. Y luego han ido pudiendo ganar cierto equipo con el cual hacer cosas. Cuando le dieron el premio Bitácoras, pues lo primero que dijeron cuando recibieron el portátil fue, ya tenemos portátil. O sea que todo este tipo de cosas también tiene mucho del do it yourself, pero hay bastante talento detrás y os animo a que lo veáis. Hay gente que les ha patrocinado, pero son marcas de derivados de objetos derivados o productos derivados del cannabis. Si conocéis la serie lo entenderéis perfectamente. Claro que también, si conocéis la serie, entenderéis que igual por eso no les patrocina a alguien un poco más serio, cosa que a mí personalmente me parece un error, pero en fin, ya veremos. Y realmente esto y lo otro es lo que quería reseñaros. Sobre todo si íbamos mal de tiempo, he preferido sacrificar Malviviendo porque suele ser más conocida que Perestroika, y Perestroika se me interesaba más enseñarla. Lo que vamos a ver, voy a dar la presentación y ya os voy a dejar una hora y media, 60 minutos, casi 60 minutos con él. Es con uno de las websodios más exitosos del último momento, ultimísimo, y que además tiene un modelo muy interesante de ver. Se llama The Confession y es lo que ha hecho Kiefer Sutherland después de que 24 acabara. Viendo a ver qué hacía entre medias, supongo que esta gente estará muy ocupada, pero también tiene sus propias productoras, y habló con Chris Young, que es el productor ejecutivo de la productora Digital Broadcasting Equipment, y lo que les dio el reto era de intentar hacer un drama en 5 minutos nada más. ¿Por qué? Porque pensaban en el formato de webseries. Entonces, tras determinado tiempo pasando creativamente por un páramo de no dar con el modelo, al propio Kiefer se le ocurrió hacer algo con un cura y un asesino a sueldo, un hitman. Han rodado, vais a ver todos los episodios de la primera temporada. Lo que hicieron fue rodarlo y gastarse la pasta, hacer la inversión, es decir, estas piezas antes de emitirse ya eran financieramente deficitarias, y evidentemente estaba Kiefer Sutherland, consiguieron que Hulu.com lo incluyera dentro de su catálogo de productos. A los 2 meses ya habían recuperado la inversión y estaban generando beneficios. En Hulu tú pagas una cantidad muy similar a lo que pagas por una canción para según qué contenidos en iTunes, $1, $2 y ves contenido. Y en solo 2 meses han conseguido amortizar el rodaje, que sin ser un rodaje caro, evidentemente por lo menos hay que pagar a uno de los actores. Kiefer Sutherland es el productor ejecutivo, pero John Hart me imagino que habrá que pagarle. Y lo que es más importante, se ha lanzado ya a hacer el resto de productos derivados en beneficios. Con lo cual, todo lo que vayan ingresando a partir de ahora, todas las emisiones que van a conseguir en canales temáticos, todas las webs donde se va a ver esto en el extranjero, porque ya se puede marginar geográficamente dónde se emite, lo van a obtener como beneficio. Evidentemente, parte de unos guiones clase A, parte de unos actores clase A y parte de un montaje y una escenografía muy buena. Pero, sin embargo, se han lanzado a emitirlo con el riesgo de no saber si lo iban a conseguir sacar adelante o no. El 95% de la gente que compraba el evento en Hulu toda la gente que compraba el evento en Hulu veía el 95% de la pieza, con lo cual con esto se dieron cuenta de que tenían un producto viable y que iba para allá. Es muy interesante, no deja de ser unas historias muy similares a las que ya hemos visto en otros westerns o en otros formatos de 2 personajes en ambos límites existenciales, en ambos extremos existenciales, pero sí tiene un rollo muy de diálogo griego, muy de incluso ciertos toques shakespearianos en cuanto a cómo cuentan las cosas, y sobre todo tiene la solvencia de Kiefer Sutherland y el contrapunto fantástico de John Hart. Espero que el resumen sobre webseries y sobre modelos os haya resultado interesante. Yo he disfrutado muchísimo haciéndolo. Salvo que me estoy quedando ciego, estoy disfrutando muchísimo contándolo. Me da mucha pena no haber podido enseñaros Malviviendo y otras cosillas que había por ahí, pero espero realmente que le saquéis partido no solo a esto, sino al resto del festival. Un placer y muy buenas tardes.